Colombia sigue en medio de las drogas legales e ilegales. Según una reciente encuesta del DANE y también del Ministerio de Justicia de nuestro país, ha disminuido levemente el consumo de drogas legales e ilegales, pero aún así los datos siguen siendo sumamente preocupantes. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las sustancias legales que más se consumen, las ilegales? Para responder a estas inquietudes, establecemos contacto a esta hora de la mañana con Pablo Zuleta, quien es investigador de la Universidad de los Andes y quien conoce muy bien todo este tema. Pablo, ¿qué tal? Un gusto saludarlo a esta hora de la mañana. Muy buenos días, muchas gracias. Vemos Saludos que a todos. En esta encuesta, al compararse el consumo entre el 2019 y el 2013, hay una disminución cercana a los 3 puntos porcentuales. ¿Qué significa eso? Bueno, hay varios aspectos importantes de señalar en este caso. Uno de ellos es que los estudios que se han hecho, que son 3 a nivel nacional, esperan seguir una metodología igual, teniendo como muestras gemelas. Sin embargo, hay cierto tipo de dudas que se han despertado en este estudio de que pueda generar una comparación adecuada con los estudios anteriores. Sin embargo, los resultados muestran una disminución importante que lo que de alguna manera puede reflejar es el impacto positivo que ha tenido la política de drogas, y yo creo que especialmente se debe mirar lo que ha sido el tabaco. El tabaco en todas sus formas ha disminuido importantemente gracias al proceso de regulación. Eso también se puede ver en el alcohol. Y en las otras sustancias también es importante ver que ha disminuido. Tal vez el caso de las sustancias que se denominan estimulantes serotoninérgicos, que está centrado en lo que conocemos como éxtasis, se ha tenido un repunte en el consumo. Sin embargo, hay que evaluar con calma todos estos resultados, entendiendo que hoy en día el país sí tiene una política de drogas estable y que esperamos que se pueda ejecutar de forma adecuada. En el contexto de la preocupación que señala, yo pensaría que hay que hacer una afirmación alrededor del asunto. La mayoría del consumo que tenemos en el país y en el mundo es un consumo no problemático. Desafortunadamente, este tipo de encuestas no logra establecer con claridad las características del consumo problemático. Lo que sí muestra es que sí hay una disminución en todos los indicadores que llegarían a ser preocupantes. Pero, aunque se ha disminuido el consumo de este tipo de sustancias, sigue siendo alto, por ejemplo, el consumo de sustancias legales como el alcohol. ¿Eso preocupa o no? El consumo del alcohol es un consumo social principalmente. En la mayoría de los casos, las características del consumo de alcohol en un país que tiene una libertad clara con respecto al derecho al consumo del alcohol mostró una disminución incluso en el uso de una vez en la vida. Eso marca una referencia importante. Ahora, el alcohol es una de las sustancias que produce mayor impacto en la salud pública e implica tener que hacer esfuerzos importantes en la disminución de ese consumo, y eso lleva a evaluar mejor la regulación que tenemos con respecto a las propagandas, a los patrocinios y a otro tipo de elementos que ayudan a estimular el consumo del alcohol. Sin embargo, hay que entender que hay que evaluar con más calma lo que implica la prevención del consumo problemático. Que este tipo de encuestas nos muestra un panorama, una fotografía amplia de lo que sucede. Lo que habría que tener es un estímulo importante de las mediciones en grupos especiales. Más regulación, dice usted, de esta sustancia legal, pero el alcohol permite financiar la salud en un país como el nuestro. Suena un tanto paradójico, pero es la realidad. Todas las sustancias podrían ayudar a financiar la salud en la medida que se entienda que la regulación llevaría a una disminución de los consumos problemáticos, llevaría a una disminución importante del consumo temprano en la infancia y en la adolescencia, en la medida que la regulación restringe importantemente el acceso a las sustancias psicoactivas de los menores de edad, lo que llevaría claramente a la disminución del consumo problemático. En esa medida, entre mejor estén reguladas todas las sustancias, y en este caso el ejemplo del alcohol y del tabaco, principalmente del tabaco, es un elemento bien importante que debe motivar a la nación y al gobierno a mejorar las restricciones que tiene con las drogas legales y pensar seriamente en tener una regulación muy adecuada, pensando por la sustancia que más se consume de forma ilegal, que es la marihuana. Aparece como la tercera sustancia, Pablo, también de mayor consumo, los cigarrillos y los vapeadores con nicotina. Esto en la ciudad, en el país, ¿qué impacto ha tenido?
Pues mire, con respecto a los vapeadores tenemos una gran cantidad de dudas. Hay una agenda de investigación que se propuso en el 2012, hay un artículo muy adecuado que permite evaluar desde el momento en que aparecen los vapeadores hacia adelante cuáles son los riesgos reales de los vapeadores, porque no representan el mismo tipo de riesgo que toda la característica que contiene el tabaco como tal. Los vapeadores son una sustancia de riesgo, sin embargo, el impacto que causan en la salud aún no está bien medido y se requiere tener una regulación muy importante alrededor del asunto para evitar que las personas caigan en un tipo de consumo suponiendo que es inocuo cuando realmente puede llegar a tener unos daños importantes. Sí. Sin embargo, todavía no sabemos cuál es el impacto real en la salud a largo plazo del uso de los vapeadores. Hay riesgos agudos con vapeadores que están muy mal diseñados, que generalmente vienen de elementos piratas en que representaron muertes súbitas por su consumo, pero hay que evaluar con calma esos datos. Este es un tema bien complejo que hasta ahora estamos evaluando. Nosotros no tenemos medición previa del consumo de vapeadores. Esta es la primera vez que se hace. Claro. Otro dato muy revelador de este estudio es tal vez lo relacionado con sustancias legales, pero también que se consumen sin fórmula médica. Los famosos tranquilizantes que, por cierto, generan otro tipo de situaciones preocupantes dentro de la población. Sí, ahí hay un tema que es bien relevante en Colombia que yo quiero señalar en este caso. Las sustancias que son de alguna manera legal con fórmula médica tienen un mercado negro complejo y difícil. Sin embargo, en Colombia, si uno se concentra en los opiáceos, ha mostrado una muy buena restricción gracias al grupo de anestesiólogos que ha tomado desde hace mucho tiempo el liderazgo del proceso de formulación, que ha permitido una limitación importante en la crisis de los opiáceos que se ha visto en el resto del mundo. Yo creo que eso ha sido bien importante en el país. Para los otros tranquilizantes, especialmente con las benzodiazepinas, hay que tener un proceso de regulación igualmente estricto como se tiene con los opiáceos para limitar ese tipo de consumo problemático que se ve, sobre todo el mercado negro y de alguna otra forma la sobreformulación que se puede ver en algunos casos. Y analicemos ya para rematar lo que corresponde al consumo de sustancias ilegales. Sigue encabezando la lista la marihuana, después la cocaína, el pegante popper. ¿Qué concluye el estudio frente a esto? Bueno, una de las cosas que tiene el estudio desafortunadamente es que los informes que nos han entregado hasta ahorita no son igualmente robustos en términos de la información y de la síntesis que se puede tener acerca del tema como los anteriores. Y eso nos lleva a tener que tener mucho más lectura de los datos de las drogas ilegales, principalmente de ellas. En ese sentido, yo creo que hay que tener mucha atención sobre los consumos de las drogas asociadas a las fiestas, a los festivales de música, en donde el éxtasis está cogiendo una importancia importante. Sin embargo, el consumo problemático de éxtasis no muestra un aumento igual que el aumento que se tiene en el reporte del consumo de una vez en la vida o en el año. En este sentido, las diferencias que nos están mostrando los datos es que la población empieza a generar cierto tipo de consumo en la medida que tiene una percepción del riesgo bajo o también asociado al hecho de que hay una forma de exploración vinculada a los movimientos sociales que están vinculados a la estimulación del consumo. Hay que tener mucho cuidado porque tampoco tenemos una medición clara de lo que sucede con esas sustancias en los espacios de fiestas, que es donde principalmente se da. Ahora, el consumo de marihuana es un consumo que, dado este estudio, muestra que no ha aumentado importantemente. Sin embargo, en los estudios de escolares que también presentó el Ministerio de Justicia hace relativamente poco, sí muestra que hay que tener una evaluación mucho más importante en ese contexto porque sí ha mostrado un repunte en los adolescentes. Claro. Bueno, ahí está, es el análisis que hace este investigador, muy conocedor de estos temas de consumo de sustancias legales e ilegales en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas y a los resultados que se hicieron por parte del DANE y del Ministerio de Justicia en cabeza del Gobierno Nacional. Muchas gracias, Pablo, por atender esta comunicación con Noticias Caracol y ayudarnos a entender lo que está pasando con todos estos consumos de drogas legales e ilegales en nuestro país. Muchísimas gracias.